Ciudad judía, recibió un regalo muy interesante, uno de los sabios. Este sabio recibió de un agnóstico, un escéptico, una persona que no creía en Dios y que era, entre comillas, el enemigo de este sabio. Este sabio judío estaba celebrando la fiesta de Purim, una fiesta instituida debido a la liberación de Israel en tiempos de la reina Esther. Entonces este sabio, festejando con sus amigos más cercanos esta fiesta, no son fiestas iguales a las nuestras, pero le llega un presente de este escéptico que era su enemigo. El presente tenía una caja y dentro de la caja una torta formada y decorada con la forma de un cerdo. Nosotros bien sabemos que los judíos aborrecen los cerdos porque Dios los había considerado para ellos abominables, ¿verdad? Entonces recibe el regalo, lo mira, lo guarda y decide devolver el regalo. Entonces él manda preparar una caja aún mayor con diferentes tipos de tortitas, podríamos decir masitas, y en medio de todo el regalo una foto del sabio. La colocó ahí y la mandó con una nota que decía lo siguiente: tú me mandaste tu imagen y yo te envío la mía. Este escéptico le había mandado al sabio la imagen de un cerdo y entonces devolvió un regalo diferente, mucho mejor, con la frase: tú me mandaste tu imagen, yo te mando la mía. El tema de hoy titula justamente eso: construye tu imagen. En tu preparación para el éxito, para enfrentar los desafíos de la vida de adulto, querido joven, cuando tengas que conseguir un trabajo, ¿qué imagen vas a proyectar a la persona que te va a contratar si es que buscas un empleo en alguna empresa? El tema de hoy tiene que ver justamente con cómo nosotros nos presentamos delante de las personas. Les propongo un ejemplo. Si tú ves a una persona o un joven vestido de pantalón negro, camisa blanca y corbata negra o roja con un credencial negro en el bolsillo, ¿qué se te viene a la mente? Elders, ¿verdad? Los mormones. Si tú ves a una persona que tiene un sombrero, una bolsita, un paraguas, ¿verdad? Y está de casa en casa entregando folletitos o revistas, ¿qué se te viene a la mente? Reconocemos a los mormones, ¿verdad? Reconocemos a los testigos de Jehová, que de paso hacen una labor bastante loable, ¿verdad? De visitar casa por casa a las personas. La pregunta es, ¿cómo reconoces tú a un adventista del séptimo día? ¿Cómo se diferencia un adventista del séptimo día? ¿Porque va el sábado a la iglesia? Hay otras iglesias que van. ¿Qué imagen nosotros transmitimos a las personas que nos rodean? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 41, para un episodio más de la vida de José. Recapitulemos un poco la historia. José, un joven que había sido preparado por su padre para triunfar, pero que al mismo tiempo su padre le había, digamos así, le había perjudicado al hacerlo el preferido de toda la familia. Tuvo que pasar por la traición de sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo tiraron en el fondo de una cisterna, y entonces José empezó a ver que su vida estaba cambiando. Ya no era el preferido de la casa, ahora era un fugitivo, un peregrino. Luego fue vendido a unos ismaelitas. Luego de los ismaelitas pasó a la casa de Potifar, donde estuvo por 10 años. En 10 años, alrededor de sus 27 años, comenzó a crecer y llegó a ser el mayordomo y el administrador de todos los bienes del jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto. José era un joven que realmente presentaba algunas características importantes que hemos visto durante estas noches y hoy veremos una característica más. Entonces, cuando mejor le iba en la vida, él podría pensar: es ahora que se cumple el sueño de Dios para mí. Le sucede una tragedia.
es acusado injustamente y cae en prisión. La Biblia no nos dice cuánto tiempo él estuvo en prisión exactamente, pero desde que el copero del rey salió de prisión hasta cuando José salió de prisión, pasaron 2 años y José parecía haber sido olvidado. La vida de José es realmente una novela, ¿verdad? Un día el favorito de la casa con túnicas de colores, una ropa especial para los nobles. Al día siguiente en el fondo de un pozo sucio, posiblemente oscuro. Luego, en una caravana de comerciantes que comerciaban esclavos. Posteriormente en la casa de su amo Potifar, resaltó sobre los otros empleados y alcanzó un gran estatus. Pero ahora nuevamente le tocó caer al fondo del pozo. Esta vez una prisión, un calabozo egipcio. Nosotros podemos mirar la tragedia de José y decir así, ¿por qué Dios permitió todo eso? Pero cuando tú analizas a más detalle la historia de José, te puedes dar cuenta que José estaba siendo preparado para la grandeza. Dios lo estaba preparando para poder ser el salvador, digamos así, de la tierra en su tiempo, a través de prevenir, ¿verdad? A través de él Dios predijo la sequía de la tierra, el hambre que habría en ese tiempo, y José pudo salvar a la gente de ese tiempo. José pudo aprender, y yo me puse a meditar hoy y llegué a algunas conclusiones. ¿Qué pudo haber aprendido José en el fondo del pozo? El otro día decíamos que aprendió que la salida siempre está para arriba. Siempre que tú tienes dificultades, la mejor salida está ¿para dónde? Cuando tienes crisis financiera y no sabes cómo salir a flote, la salida está ¿para dónde? Cuando tienes problemas en el trabajo, la salida está ¿para dónde? Cuando tienes problemas en el colegio, la salida está ¿para dónde? La mejor salida siempre está para arriba. Otra cosa que José pudo haber aprendido en las aparentes tragedias de su vida, podríamos decir, el hecho de haber sido llevado como esclavo, debió haber aprendido bastante de los comerciantes ismaelitas que los transportaban. Dentro de la casa de Potifar, el jefe de la guardia de Egipto debe haber aprendido muchas cosas sobre administración de seguridad, cómo administrar la seguridad. Tanto es que cuando cayó preso, el jefe de la guardia de esa prisión lo colocó al mando de todo. Cada oportunidad, cada desgracia que José pasaba era una oportunidad de aprendizaje. Querido joven, cada golpe que la vida te da, cada dificultad que tú enfrentas, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Estás tú sabiendo extraer aquellas cosas buenas que la vida te ofrece, a pesar de que a veces no parezca muy justa? ¿Estás tú sabiendo administrar las oportunidades que Dios te da? Imaginen a José ahora. Uno de los amigos de José en la cárcel, habíamos dicho ayer también que José sabía con quién relacionarse. En la cárcel se relacionó con el jefe de la prisión. En la cárcel se relacionó con el copero del rey, del faraón. En la cárcel se relacionaba con el panadero del rey. En la casa de Potifar seguramente solo se relacionaba con gente que podría enseñarle alguna cosa. Esto nos muestra, queridos jóvenes, qué tipo de amistades nosotros estamos cultivando, qué tipo de amigos nosotros tenemos a nuestro alrededor. La Biblia dice que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Debemos relacionarnos con todo tipo de personas, pero debemos aprender de los mejores. Debemos aprender de aquellos que pueden traernos algún paso más a la excelencia. Y en la vida laboral, en la vida financiera es igual. ¿Con quién tú estás aprendiendo principios de administración financiera, por ejemplo? En esta noche nosotros tenemos que hablar acerca de una actitud más de José. Vamos a leer Génesis capítulo 41, versículo 12 en adelante. Es aquí que el copero del rey le cuenta al faraón lo que había sucedido en la prisión, y después de 2 años de haberse olvidado de José, entonces él
presenta el currículum de José. Miren lo que dice. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y aquí está la característica especial que veremos esta noche. ¿Qué fue lo que hizo José? Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. José sabía que era muy importante que cuando iría a presentarse delante del rey, no podría ir con la apariencia de un, digamos así, de un preso en un calabozo. No podía salir con las barbas todas crecidas. Me imagino a José todo sucio, con un mal olor, ¿verdad? José que no tenía muchas oportunidades de poder arreglarse en un calabozo. Y José lo primero que hace antes de ir a presentarse al faraón es arreglarse. Construye tu imagen. José sabía que la imagen para él era fundamental en su camino a cumplir el sueño de Dios para su vida. José sabía que Dios también se preocupaba con su imagen. Vamos a saltar al versículo 37 en adelante. Después de que José da la explicación, le da algunos consejos al faraón, el faraón, miren lo que dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Y qué hizo con José? Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Querido joven, estamos hablando en estas noches acerca de principios que nos ayudarán a construir el éxito en nuestra vida, podríamos decir financiera, además de nuestra vida como personas en este mundo. Y una de ellas, justamente la que veremos esta noche, es de cómo construir tu imagen. Supongamos que estás tú presentándote para una entrevista de trabajo. Si tú vas a ir a presentarte a un contratista porque tú quieres ejercer una función de albañil, ¿irás vestido así como yo, de terno y corbata? ¿Por qué? Porque vas a ir a trabajar, ¿verdad?, con cosas pesadas, posiblemente te vas a ensuciar y trabajarás en construcción. Imagínate tú si vas vestido de terno y corbata a ofrecerte como trabajador a alguna obra por ahí. ¿Qué van a pensar? Este muchacho no va a trabajar, se equivocó de lugar, se equivocó de dirección. Ahora pongámoslo diferente. Si vas tú a ofrecerte como un funcionario o vas a competir por un cupo en alguna empresa, en un banco, por ejemplo, ¿irás tú a presentarte con ropa de albañil? Queridos amigos, la imagen es muy importante. La presentación que tú tienes a la hora de buscar un trabajo tiene que ser de acuerdo a la función que vas a ejercer. Un abogado no se viste igual a alguien que trabaja con marketing, por ejemplo. Un futbolista no se viste igual a a un médico. Un médico no se viste igual que un abogado y así sucesivamente. Tu ropa debería ser delicada, debería ser cuidadosa y debería también estar de acuerdo a la función que tú pretendes ejercer. Es importante invertir en la vestimenta, ¿verdad? Consigue ropa que sea de buena calidad.
la apariencia, algunos estudiosos dicen lo siguiente, que en una primera impresión, la primera imagen que tú das cuenta en un 93% para el éxito en tu presentación. Solamente un 7% se da en términos de lo que tú dices. Hasta un 93% cuenta la imagen que tú presentas. Sonría siempre, aprende a sonreír. Tú no vas para una entrevista de empleo y quedas más enojado que el que te está entrevistando. Cuidado con lo que tú dices y lo que tú comentas cuando estás en la sala de espera para ser atendido en una entrevista de trabajo. En cierta ocasión, un jefe citó o un empresario abrió una oportunidad para poder contratar a algunos jóvenes y él llegó con 30 minutos de retraso. Mientras él entraba, escuchó a 2 candidatos, ¿verdad?, que estaban discutiendo, diciendo así: ¿cómo nos hace venir tan temprano? Gente irresponsable, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces el hombre pasó y esperó a que ellos entren para la entrevista. Cuando él entró, uno de ellos se fue. Estaba tan enojado por el atraso del jefe que se fue. Pero uno de ellos entró y le preguntó: ¿eres tú una persona paciente? Claro que sí, soy muy paciente. ¿Eres tú una persona que sabe relacionarse con las personas? Sí, me considero una persona de buenas relaciones. ¿Eres tú una persona que es insistente, persistente? Sí. Y entonces, ¿por qué cuando yo entré me mostraste una imagen diferente en un primer contacto contigo? ¿Qué imagen nosotros estamos mostrando cuando tenemos que buscar el éxito en nuestra vida, digamos así, en nuestra vida material? José sabía que una primera buena impresión delante del faraón sería esencial para alcanzar el sueño que Dios tenía para su vida. Por lo tanto, antes de cualquier cosa, él fue, se afeitó, se cambió de ropa y entonces fue y se presentó. José podría haber dicho: no, para que él me pueda prestar atención, para que él me pueda hacer justicia, entonces yo voy a ir como salgo. Para mostrar que injustamente estuve en la prisión, tenga pena de mí y entonces me ayude. Pero José dijo: no, es importante cuidar la imagen. En segundo punto podríamos decir: haz un buen currículum si es que tú quieres poder avanzar en alguna entrevista de trabajo. Ten un buen currículum y no mientas en el currículum. Algunos, por conseguir trabajos, ¿verdad?, aumentan cosas que no tienen en sus currículum, ¿verdad? Sé sincero en el currículum. Poca información puede ser, digamos así, puede ser desfavorable, pero demasiada información puede ser innecesaria. Cuida tu ortografía. Imagínate si tú eres una persona de buena presencia, bien vestido, entregas tu currículum y ahí tu nombre o alguna cosa está mal escrita. Perdiste el trabajo por un mal currículum. Busca un perfeccionamiento continuo. Potencia aquellas competencias de las que hablamos nosotros anoche. Por ejemplo, haz cursos. Hoy en día tenemos la facilidad del internet para culturizarnos bastante. Aprovecha para poder aprender nuevas habilidades y potencializar las que ya tienes, ¿verdad? Tienes tú que tener un perfeccionamiento continuo. Si no te gusta la lectura, tienes que intentar crear el hábito. ¿Por qué? Porque quien no le gusta leer tiene menos oportunidades. Tienes que crear el hábito de la lectura, de informarte constantemente. Tienes que estar constantemente actualizado, ¿verdad? Por ahí escuché una frase que me parece muy linda y que dice más o menos así: los libros no cambian el mundo, son las personas las que cambian el mundo. Los libros solo cambian a las personas. ¿Has leído tú un libro en lo que ya va del año? ¿Estás tú aprendiendo a leer? ¿Estás potencializando las competencias que tú tienes? José sabía que para él era importante un perfeccionamiento continuo y aprovechaba para aprender de cada situación donde él estaba. Aprendió de los ismaelitas, posiblemente, aprendió en la casa de Potifar con mayor certeza, ¿verdad? Y aprendió aún estando en la prisión y se convirtió en el administrador de ella. Aprovecha las oportunidades que Dios te da y presenta una buena imagen.
Ten un buen cuidado de tu salud. Practica ejercicio físico. El ejercicio físico previene enfermedades y ayuda en su tratamiento. Aliméntate saludablemente, ¿verdad? Toma bastante agua. Ten siempre un buen cuidado de tu salud. Cuida de tu higiene personal, ¿verdad? Y sobre todo, aumenta tus conocimientos. Todo eso tiene que ver con construir una imagen. Las empresas hoy no contratan a cualquiera. Los trabajos hoy solo son para los mejores. Es muy triste, decíamos ayer, ver a algunos jóvenes con 12, 13, 14 años abandonando el colegio. En el mundo en el que nosotros vivimos es necesario constantemente la preparación para poder surgir en la vida. Es necesario siempre. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que en todo el país José era el único hombre que pudo ayudar al faraón y por lo tanto era el hombre que ocupó el lugar que Faraón había abierto para un administrador. Solamente José. Pero algo que me parece interesante se encuentra en el versículo, se encuentra en el versículo 16 del capítulo 41. Y esto es lo más importante aún. Voy a leer desde el versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Miren la respuesta de José al faraón. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que me dé respuesta propicia al... ¿Qué dijo José? No está en mí. Todo lo que yo soy capaz de hacer, ¿de dónde viene? De Dios. Reconoce que el éxito de tu vida siempre viene de mano de Dios. Todo lo que tú consigues hacer será porque Dios te lo ha permitido. Interesantemente, muchas veces nosotros podemos aprovechar las oportunidades de manera incorrecta. José podría haber dicho: sí, faraón, soy yo ese hombre. Soy yo el indicado para estar sobre el gobierno de Egipto. José podría haber dicho: soy yo, es mi oportunidad. Ahora se cumple el sueño de Dios en mi vida. Pero José sabía que un carácter recto es la mejor indumentaria. Un carácter recto e inquebrantable, una personalidad leal y honesta es la mejor carta de presentación que tú puedes tener al enfrentar la vida. Querido joven, no soy yo, es Dios quien me da respuesta propicia a Faraón. El pastor me puede ayudar a poder entenderme más lo que quiero decirle. Cuando alguien predica, cuando nos toca predicar y vienen los hermanos y nos dicen: qué bonito su mensaje, ¿verdad? Qué bonito usted predica. Uno se siente tentado a sentirse, claro, sé hablar bien, soy bueno hablando. Sin embargo, uno tiene que reconocer que hay veces que en el sermón tú te quedas perdido y no sabes qué decir. Y viene a tu mente la palabra de Dios directamente para poder compartirla con tus hermanos. Y sabes que el sermón no son palabras tuyas, el sermón viene de Dios. No soy yo, sino es el Señor. Yo apenas soy un instrumento. José siempre colocó a Dios en primer lugar en su vida. Hablando un poco de la vestimenta, yo quisiera dejarte un último, digamos así, consejo. Viste ropa FAC. ¿Qué es eso, ropa FAC? ¿Qué es? ¿Formal o funcional? De acuerdo a tu función, actual y cómoda. No vayas a trabajar con algo que no te hace. Ropa cómoda, ¿verdad? No vistas ropa que no te sea cómoda, pero tampoco vistas ropa que es demasiado, por ejemplo, pasada de moda, ¿verdad? No estoy diciendo con eso que tú tienes que ir a la moda, digamos así, un poco más extravagante de lo normal, pero que tú vistas de manera decente y formal. Invierte en ropa que sea de buena calidad. El mismo Jesús tenía ropa que era de buena calidad. Tanto es que los soldados que se quedaron con sus vestiduras no quisieron romperla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era ropa de buena calidad y servía y era
¿cómo les puedo decir? Era más valiosa así como estaba, ¿verdad? Era sin costura, de un solo corte. Jesús vestía bien. Y queridos amigos, como les decía, sobre todo mantén una buena apariencia espiritual. No solamente hay que ser bueno, también hay que parecerlo. ¿Entienden? No solamente hay que ser bueno, sino hay que demostrarlo. Cuidado con lo que los demás piensan de ti. José era especial porque tomaba en cuenta todos estos detalles. Pero como dije anoche, y vuelvo a repetir hoy, nosotros no hemos venido solamente para aprender sobre nuestra imagen personal, para tener éxito en esta vida, sino hemos venido para escuchar la palabra de Dios y poder ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. José también nos enseña algo superior. En términos de la vida espiritual, cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 22, encontramos por ejemplo la parábola de la gran boda, donde había entrado una persona que no tenía las vestiduras para la boda y tuvo que ser expulsado. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 nos dice que al que venciere Dios les dará vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 nos dice que los 144,000 salvados vestían ropas blancas y tenían palmas en las manos y les fue dada una corona. La Biblia en Efesios capítulo 6 nos dice que debemos vestir la armadura de Dios. Querido joven, no sirve de nada ganar el mundo si tú pierdes tu propia salvación. No sirve de nada tener todo en esta tierra porque nada te llevarás de aquí. Busca siempre conseguir las vestiduras de gracia que el Señor te ofrece, las vestiduras de justicia que solamente Jesús puede darte. Esas son las más importantes. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3 que Dios hizo túnicas de pieles para vestir a Adán y Eva. El cordero fue sacrificado para revestir a Adán y Eva. En la cruz del Calvario fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para darnos la oportunidad de revestirnos de su gracia. En la cruz del Calvario fue sacrificado Jesús para revestirnos de su justicia, para hacernos acreedores de la armadura de justicia, la armadura de Dios, que nos ayudará a prepararnos para aquella boda que nos ofrece Canaán celestial. ¿Estás tú preparándote para ese gran día? Es muy importante cuidar la apariencia física, pero más importante es cuidar la imagen espiritual. Revístete de la armadura de Dios, pelea la batalla, como dice Pablo, ¿verdad? Y alcanza la vida eterna. Para entrar a las bodas no puedes entrar con tus propias vestiduras. Para entrar a las bodas del Cordero debes entrar con las vestiduras que solamente Dios puede entregarte. La pregunta es, ¿estás tú preparado para aquello? ¿Estás tú armándote o estás haciendo uso? ¿Estás vestido tú de la armadura de Dios? Cuando tienes que enfrentar al enemigo en tu día a día, cuando las tentaciones te acercan, te acechan, ¿lo enfrentas tú con la armadura de Dios? ¿Estás vestido tú con la armadura de Dios? ¿Estás revestido de la gracia que solamente Jesús puede darte? ¿Qué tipo de cristianismo tú estás presentando a los demás? En cierta ocasión escuché una historia, una ilustración que me parece muy acertada. Una vez Jesús fue a visitar a un joven y el joven, cuando Jesús tocó la puerta, vio que era Jesús y entonces vio que su cocina estaba totalmente desarreglada, los platos y los vasos sucios. Fue para su cuarto y el cuarto todo un desastre y entonces empezó a cerrar las puertas. Pero cuando él atendió a Jesús, acomodó la sala y la sala estaba impecable para recibir a Jesús. Jesús entra entonces y le dice: Jesús, voy a preparar algo para que podamos comer. Espérame un momento aquí. ¿No quieres que vaya? No, por favor, no me ayudes, Jesús, puedo ir solo. Y entró y la cocina estaba un desastre y por la ventana intentando entrar el diablo. Entonces el joven con toda su fuerza se acercó a la ventana, corrió y pudo cerrar antes que el diablo entrara. Salió con la comida que preparó para Jesús y le dice: Jesús, está haciendo un poco de frío. Voy a ir a traerte un abrigo para que puedas abrigarte.
Jesús le dice, ¿no quieres que vaya yo? No, Jesús, quédate por favor en la sala, yo voy. Y mientras él iba, el diablo intentando entrar por la ventana de su cuarto, entonces saltó a la ventana y consiguió cerrar la ventana, y el diablo no entró. Pero mientras él cerraba la ventana y buscaba el abrigo, por la puerta trasera de la casa el diablo estaba entrando. Entonces, ya enfurecido de esa situación, desesperado salió y buscó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿cómo es posible? No entiendo por qué si tú estás en mi casa el diablo aún quiere entrar. Y Jesús le respondió, pero hijo, tú solo me diste la sala. Querido joven, tú no puedes darle a Jesús solamente tu sala. No solamente tienes que darle a Jesús solamente el sábado. Tú no tienes que darle apenas un día de la semana a Jesús. Tienes que entregarle tu vida entera a Jesús. La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? Si tuvieras que ser tú quien recibe a Jesús, ¿le darías toda la casa? Muchos padres de familia se ponen tristes y dicen, mi hijo no quiere venir a la iglesia, mi hijo está alejado. Pero cuando tú te pones a preguntarle y usted le da el ejemplo, hace el culto con ellos, no hago, es que salgo directo al trabajo, apenas hago una oración y ya. Queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, pero no les damos el ejemplo. Queremos una familia unida y no queremos cambiar el carácter. Queremos nosotros ir al cielo con nuestras familias, pero no oramos siquiera porque nuestros hijos se preparen para la vida espiritual. Querido joven, no le entregues solo la sala, entrégale tu vida entera. Es verdad que la imagen personal importa, pero lo que más importa es el corazón. Porque lo que mira el hombre es externo, pero lo que mira a Dios es el corazón. ¿Está tu corazón listo para recibir a Jesús? ¿Está tu corazón listo para ser ofrecido como sacrificio vivo delante de Dios? ¿O tú solamente quieres recibir a Jesús en la sala? ¿Solo quieres recibir a Jesús en la iglesia durante las noches y el resto de días no quieres que vaya a tu casa? ¿Está tu vida toda entregada en las manos de Jesús? De nada te servirá conseguir el éxito material si tú no consigues el éxito espiritual. Querido joven, yo no estoy aquí solamente para darte algunos consejos de cómo conseguir un buen trabajo o cómo formar una empresa, cosa que yo no estudié para eso aún. Estoy aquí para darte el secreto de la vida eterna. La Biblia nos dice que si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Si tú tienes a Jesucristo, podrás ser salvo. Deja que Cristo te vista con sus vestiduras de gracia y su carácter de justicia. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, quiero entregarte mi vida? Es importante para mí crecer en la vida material, pero tal vez estuve dejado hasta ahora de lado mi vida espiritual y no estuve preparando mis vestiduras blancas para encontrarme contigo. Colócame, Señor, por favor, las vestiduras aptas para las bodas del Cordero. ¿Hay alguien en esta noche que quiera decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida completa a ti? ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie para que podamos nosotros ir a la conclusión de este tema? Querido joven, no te olvides, más importante que una buena apariencia es un corazón transformado y moldeado a imagen y semejanza de Cristo. Yo voy a invitar a Carlos, que él va a cantar. Mientras tanto, tú y yo vamos a estar orando en nuestros corazones para decirle, Señor, te entrego mi vida.